Antes de dejarles al maestro Capriles para que imparta su conferencia, me permitiré leer parte de su hoja de vida. De 1993 a 2003, el maestro Capriles ocupó la Cátedra de Estudios Orientales en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Desde entonces y hasta su jubilación en diciembre del 2014, estuvo adscrito al Centro de Estudios de África y Asia en la Escuela de Historia de la misma facultad, en la cual enseñaba filosofía y materias optativas sobre la problemática de la globalización, las artes orientales y el budismo. Su trabajo principal es la producción de obras sobre la transformación en todos los planos de la que depende la supervivencia de nuestra especie: la filosofía política, la ontología, la filosofía de la historia, el budismo tibetano, la estética, la psicología, la gnoseología, la sociología, la axiología y otras variadas disciplinas, así como la poesía. Del mismo modo, ha realizado activismo ecológico en el área metropolitana de la Ciudad de Mérida. El maestro Capriles tiene diversas publicaciones, entre las cuales podemos destacar 14 libros y principalmente 5 libros electrónicos que están en su página web, más de 40 artículos académicos publicados en Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Francia, India, España, Italia, Reino Unido y El Salvador, y más de una docena de capítulos de libros, entre los cuales 8 se encuentran en Venezuela, uno en Italia, uno en España, uno en la India y otro en proceso de publicación en los Estados Unidos. Demos un fuerte aplauso y agradezcamos la presencia y el tiempo que nos dedica para estar con nosotros e impartir su conocimiento al maestro Capriles. Maestro Capriles, bienvenido. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, incluso allá atrás. ¿Se escucha bien? Bien. Antes que nada, antes de hablar de la integración de la ciudad en el campo en una perspectiva económica, yo creo que lo más importante es destacar cuál es la problemática ecológica, cuáles son sus causas y cómo podría curárselas, porque solamente entonces podemos entender cuál podría ser la función de esta integración de la ciudad y el campo. ¿De dónde surge la problemática ecológica? La problemática ecológica evidentemente que no existía en la más remota antigüedad. Podríamos pensar que era por la falta de población, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con que esto sea el verdadero motivo por el cual no existía la problemática ecológica en la más remota antigüedad. Hay un investigador, un etnólogo francés que se llama Philippe Descola se escribe. Él vivió entre los Achuar del Ecuador y del Amazonas y empezó a investigar. Se dio cuenta de que los sitios que estaban habitados por esta tribu por mayor tiempo eran los que tenían mayor biodiversidad. Y entonces, como él pertenecía al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS, trajo los medios necesarios para hacer una investigación a fondo y logró determinar que los sitios que habían estado habitados por mayor tiempo eran los que exhibían una mayor biodiversidad. Esto nos parece extraño a nosotros porque las sociedades civilizadas son todo lo contrario. Por ejemplo, hay un libro de Vernon G. Carter y Tom Dale que se llama Topsoil and Civilization, y en ese libro ellos muestran que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Y entonces tenemos que los salvajes, entre comillas, mientras más tiempo pasan en un lugar, mayor biodiversidad producen. Y Philippe Descola termina concluyendo que en el Amazonas
porque termina estudiando todo el Amazonas, por lo menos gran parte del Amazonas, y no solo las regiones de los Achuan, y también en Norteamérica, en muchos lugares de Norteamérica. No sé exactamente si México está incluido entre sus investigaciones. Termina concluyendo que allí la naturaleza es una construcción social, o sea que los seres humanos son los que produjeron la biodiversidad, absolutamente al contrario de lo que sucede con las sociedades civilizadas que las destruyen. Por supuesto, nosotros podríamos pensar que esto se debe simplemente a que las sociedades civilizadas se sobrepueblan, tienen un exceso desarrollan un exceso de población, y las sociedades salvajes, entre comillas, no lo hacen. Pero esto no parece en absoluto ser el caso. Por ejemplo, sobre las hipótesis sobre la transición del modo de vida de los cazadores, pescadores y recolectores, que es el modo de vida que predomina en el Amazonas, a el modo de vida de los agricultores, primero de los horticultores tempranos y luego de los agricultores. Lo normal, las teorías, por ejemplo, de Ken Flannery y otro investigador también, digamos, las teorías que predominaban eran llamadas las teorías ecológicas sobre la transición a la agricultura. Y la hipótesis era que los pescadores, cazadores y recolectores habían cazado, pescado y recolectado demasiado, y entonces las piezas de caza, pesca y recolección habían disminuido. Y por esto se habían visto forzados a cambiar de modo de vida y desarrollar la agricultura. Hubo un etnólogo francés que se llama Jacques Coban, y él observó que en todos los lugares donde va a comenzar la agricultura, poco tiempo antes hay una transformación del arte. Hay otros investigadores también franceses, por ejemplo, en la historia del arte tradicional, existía, en particular en la historia del arte positivista, existía la creencia de que el arte del Paleolítico no era arte, sino que era técnica. Por supuesto que en griego tesné significa tanto arte como técnica, pero en las lenguas modernas distinguimos entre arte y técnica, y las teorías de estos investigadores eran que el arte del Paleolítico no era arte sino técnica, que el objetivo, por ejemplo, de pintar un bisonte era que ellos creían que con esto atrapaban el alma del animal y esto les iba a permitir cazarlo. Pero Annette Lehmann-Anterea y su maestro, investigadores franceses, ella fue la primera que escribió, por eso la menciono a ella primero, llegaron a la conclusión de que este arte era un arte profundamente religioso, pero que no tenía referencia a dioses, el cual representaba lo sagrado en la naturaleza y representaba la naturaleza como polarizada de una manera muy similar al famoso yin-yang chino. Y justamente el taoísmo no plantea tampoco que lo sagrado sea una divinidad egomórfica, o sea, una divinidad que se comporte como un ego que castiga y tiene intenciones y tiene objetivos cuando hace las cosas, sino más bien que lo sagrado es algo que es impersonal, que se llama el Tao, y que eso impersonal es la verdadera condición de todos los entes, y no es algo que está fuera del mundo, sino es algo que está en el mundo. Entonces la teoría de estos investigadores era que la visión del Paleolítico correspondía, era análoga o idéntica a la visión del taoísmo.
Y a la visión también el budismo, que es una de las grandes religiones, que tampoco plantea la existencia de un Dios, sino que considera que la verdadera condición de todos los seres y de todos los entes es la naturaleza búdica, o también la llaman tatata, la verdadera condición de todo aquello que se puede apuntar, o dharmata, verdadera condición de todos los entes. En todo caso, este arte habría sido un arte que celebraba lo sagrado en la naturaleza y en el cual, en la religión a la que correspondía este arte, lo que había en la forma de celebración religiosa era entrar en conjunto en un estado que yo llamo de comunión, en el cual se vivencia en conjunto la verdadera condición de todos los seres humanos y de todos los seres. Entonces Jacques Coban se percata de que en todos los sitios donde, recordemos lo que habíamos dicho, ¿no? Que en el Paleolítico el arte no tenían, era arte sagrado, era arte religioso, pero sin ninguna referencia a dioses. Jacques Coban se percata de que en todos los sitios donde va a surgir la agricultura, poco tiempo antes aparecen los dioses en el arte. ¿Y qué significa que aparecen los dioses en el arte? Aparecen unas representaciones en las cuales se presentan los seres humanos abajo con los brazos extendidos hacia el cielo y arriba un dios con cabeza de toro o una diosa grávida con los atributos femeninos muy desarrollados, o podríamos decir hoy en día muy exagerados. Y entonces, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Porque hay una transformación en el arte justo antes de que aparezca la agricultura. El modo de vida de los cazadores, pescadores y recolectores era un modo de vida muy suave. Nosotros podríamos pensar todo lo contrario, pero la forma de ganarse la vida, por así decir, era lúdica o lúdica, o sea, era juguetona. Hoy en día, la caza, la pesca y la recolección son actividades que realiza la gente que vive en las ciudades y que tiene trabajos alienados de un mínimo de 8 horas por día. El fin de semana se puede que se vayan de caza o se vayan de pesca. Creo que en Tampico eso es bastante común, ¿no? Que la gente se vaya de caza o de pesca, en particular acá, pero en muchas partes sucede. Y en otras partes también de recolección, quizás en Tampico no tanto, pero en sitios donde abundan los pinos, mucha gente se va, por ejemplo, a recolectar los boletos, que son estos hongos que son muy ricos, que crecen bajo los pinos. Entonces, la gente hace esto por diversión, de modo que la gente se mantenía por medio de actividades que hoy en día consideramos como diversión. No existía la idea de un trabajo impuesto, y de repente de un día para otro, claro, no es de un día para otro, hay toda una transición, los horticultores tempranos y luego la agricultura, pero podríamos decir, para que suene más chocante, de un día para otro encontramos que de haber tenido una vida en la cual en sitios donde el clima era propicio para ganarse la vida bastaba con unas 2 o 3 horas de actividades de juego al día, y con eso la humanidad sobrevivía y vivía bien, y además no todos los adultos participaban en ella, solo una parte de los hombres participaba un día en la caza y la pesca, y una parte de las mujeres en la recolección, tanto de vegetales silvestres como de madera, de leña para cocinar. De repente, pues la gente cambia a un modo de vida que exige por lo menos 10 horas de trabajo fuerte al día. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esto es algo que parece muy extraño. Pues Jacques Coban observa que siempre antes de que esto suceda,
pues aparecen en el arte los dioses como algo que está fuera del mundo y los seres humanos con las manos tendidas hacia ellos. Ya dijimos que Louis Binford y Ken Flannery habían generalizado la teoría que era universalmente aceptada, según la cual lo que había producido este cambio era que se habían agotado las piezas de caza, pesca y recolección. Pero, entonces, ¿cómo se justifica que en el arte aparezcan los dioses y los seres humanos con las manos tendidas hacia ellos, si justo antes lo sagrado estaba en el mundo, polarizado en yin y yang, masculino, femenino, etc.? Y la celebración religiosa no era una adoración y una súplica a unos dioses que están por encima de los seres humanos, sino una comunión en la cual todos participan. Y Jack Coban, entonces, con todo, de nuevo, igual que le pasa a este otro investigador en el Amazonas, con todo el apoyo del Centre National de Recherche Scientifique de Francia, del CNRS, se va a estudiar los fósiles de esas regiones donde se produce la transición de ese modo de vida ante los agricultores, y determinan que no había ni un aumento de la población humana ni una reducción de las piezas de caza, pesca y recolección. Entonces, ¿por qué cambian de un modo de vida en el cual con 2 o 3 horas de juego al día la gente puede vivir cómodamente? ¿Cómo es posible que de repente de un día para otro, no es de un día para otro, pero por así decir, cambien a un modo de vida que exige 10 horas de trabajo durísimo, ganándose el pan con el sudor de la frente, como dice el libro del Génesis? Y la explicación que encuentra Jack Coban es que esto se produce debido a una mutación psicológica. De hecho, hoy en día sabemos, ahorita se va a publicar próximamente un libro mío en España que se llama Chamanismo y Dzogchen. Dzogchen es una práctica espiritual que yo practico y que estamos tenemos un retiro el fin de semana como parte de una organización que se llama la Comunidad Dzogchen, que existe en casi todo el mundo y tiene en México varios centros importantes, uno en Baja California, que es un centro continental, y 2 centros citadinos, uno en Ciudad de México y otro en Tepoztlán. Esta práctica de Dzogchen, bueno, es una práctica para justamente volver a recuperar ese estado de comunión que era lo que caracterizaba la religión de los seres humanos del Paleolítico y también a la religión del taoísmo y, como ya dijimos, del budismo, etc. Es una tradición que es parte del budismo, aunque también existen otras religiones que se llama el Bön, y que se considera como el método más directo para recuperar ese estado de comunión y establecerse en él de manera constante. Bien, entonces en este libro Chamanismo y Dzogchen yo muestro, o sea, tomando las investigaciones de una serie de investigadores, cómo en el Amazonas hay una cantidad de anticonceptivos, cosa que la gente piensa que los anticonceptivos no existían, que fueron un invento de la civilización. Pues resulta que las tribus que técnicamente se encuentran en el Paleolítico, en el Amazonas, tienen casi todas, incluso una sola tribu muchas veces tiene hasta 12 variedades de anticonceptivos. Del mismo modo, nosotros podríamos pensar que tal como en el tantrismo budista, el hinduista, en el sufismo y en el taoísmo existen variedades de sexualidad sagrada. ¿Qué significa esto? Podríamos decir erotismo sagrado. Son medios mediante los cuales la sexualidad o el erotismo o la relación erótica, en vez de estar dirigida a concebir o a obtener un instante de placer, está concebida, está dirigida a
de alguna manera hacer más abarcador la sensación erótica y lograr con esta transformación de la sensación erótica, en la cual se hace cada vez más abarcadora y termina disolviendo los límites del cuerpo, de esta manera recuperar el estado de comunión. Entonces podríamos pensar que quizás los seres humanos del Paleolítico tenían una sexualidad similar, y donde no la tenían, o si no la tenían por lo menos una gran variedad de medios de anticoncepción, y esto explicaría por qué no aumentaba la población, aparte, por supuesto, del hecho de que pues tampoco tenían una medicina tan desarrollada, y probablemente la tasa de mortalidad era más o menos similar a la tasa de natalidad, y más aún si disponían de medios de anticoncepción. Entonces, fue una mutación psicológica lo que dio lugar a la agricultura. ¿No? ¿Qué mutación psicológica pudo haber sido? Cuando los seres humanos tenían acceso al estado de comunión, pues los seres humanos no podían estar sin hacer nada y sentirse totalmente plenos y felices, por así decirlo, sin necesidad de estar distrayéndose proyectando una película, o jugando ajedrez, o inventando algún tipo de actividad que les permitiera olvidarse de sí mismos. Simplemente, estando en ese estado de comunión, hay total plenitud, y en esa total plenitud pues no puede haber deseo de eludir la obra para buscar llenarlo con otras actividades, porque estamos totalmente plenos. De hecho, incluso una vez que se ha perdido en gran parte este estado de comunión, los seres humanos todavía conservan como una especie de sabor de ese estado. En el Tao Te Ching, que es un libro taoísta que se le atribuye a Lao Tse, hay un verso que dice: perdido el Tao, queda su virtud. ¿Qué significa esto? Perdido el Tao significa perdido el estado de comunión que hace patente nuestra verdadera condición y que nos permite sentirnos totalmente plenos. Una vez que se ha perdido el Tao, todavía queda su virtud. ¿Qué significa virtud aquí? Virtud aquí no significa virtud en el sentido kantiano, según el cual para ser virtuoso hay que sobreponerse a un impulso maligno y hacer la virtud, aunque uno desearía hacer algo contrario a la virtud. No, aquí virtud significa como cuando se habla de la virtud curativa de una planta. La virtud es aquello que es inherente al Tao. O sea, cuando tenemos este estado de comunión, nuestro cuerpo es el universo entero, y nuestro cuerpo es todos los seres humanos. Nuestra verdadera condición es todos los seres humanos. Y tal como nadie se clava un puñal en la mano, a menos que esté totalmente loco, nadie que tenga acceso al estado de comunión va a dañar a otros seres humanos, va a querer explotarlos o dominarlos o nada por el estilo, ¿no? Va a haber más bien una colaboración. Cuando estamos en el estado de comunión, ese estado es no relacional. Cuando salimos del estado de comunión, las relaciones son horizontales, no verticales, no son relaciones de dominio, de opresión o de explotación. Son relaciones de colaboración. Por esto, en aquel periodo del Paleolítico no existía ni el Estado en el cual unos gobiernan a otros, ni las distinciones sociales, ni la propiedad en las cuales unos se apropian de algo para que otros no lo disfruten, sino que había un gran compartir. E incluso después de esto, por mucho tiempo, incluso cuando ya se estaba desarrollando la civilización, por ejemplo, en gran parte de Europa y de Asia, antes de las invasiones indoeuropeas y semíticas, los pueblos, la arqueología muestra que no tenían armas, que no había grandes distinciones de clase o privilegio,
y que lo que había era una gran clase media y que también hombres y mujeres tenían iguales privilegios. Por supuesto que había una distinción de roles, había una diferenciación de roles entre hombres y mujeres, pero no, bueno, y por supuesto no existía la destrucción ecológica. Entonces la destrucción ecológica va desarrollándose. ¿Por qué se desarrolla? Bueno, la pérdida del estado de comunión es la mutación psicológica que da lugar a los dioses. Una vez que no podemos vivenciar lo sagrado en el mundo, imaginamos que lo sagrado está fuera del mundo. Ya no podemos estar sin hacer nada. Y como no podemos estar sin hacer nada, entonces preferimos trabajar, aunque sea duro, incluso por 10 horas al día, con tal de no tener que estar enfrentados a la nada, enfrentados a aquello que no cambia. Antes, estar en ese estado de estar en total plenitud, no había nada más satisfactorio que esto. Pero una vez que nos sentimos arrojados en el mundo y sentimos que la experiencia nos es impuesta, nos viene de una fuente externa, es la visión del existencialismo, es lo que Heidegger llama el estado de yecto, el sentirnos arrojados en el mundo y sentir que la experiencia nos es impuesta. Una vez que pasa esto, pues no podemos estar sin hacer nada. Un registrador de indios de Estados Unidos dice que él veía, él cuenta, escribe un reporte, dice que él veía a los indios y estaban parados sin moverse y no hablaban entre ellos, a veces por un ratito intercambiaban 2 o 3 palabras y seguían, no estaban retorciéndose y moviéndose como estamos los occidentales cuando tenemos que estar en una cola. Bueno, yo digo los occidentales porque independientemente de si tenemos raíces indígenas o raíces europeas, culturalmente ya somos occidentales, culturalmente somos parte de la cultura europea. Y esto es lo que ha hecho, esto ha sido el producto del desarrollo de un error que el budismo llama avidya. Es la ignorancia de nuestra verdadera condición y un error que nos hace sentirnos separados del todo, arrojados en el mundo, separados del todo, contrapuestos a la naturaleza y contrapuestos a los demás seres humanos. Entonces, una vez que nos sentimos así, surge también el impulso de dominar a la naturaleza, de imponerle el orden que concibe nuestro intelecto, de arrancarle todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar y de destruir en la naturaleza, en el ecosistema, todo aquello que sentimos que nos puede amenazar. Entonces, esta sensación de sentirnos intrínsecamente separados y contrapuestos a la naturaleza es parte de esta avidya. Y también la incapacidad de aprender las interconexiones es parte de esta avidya. De hecho, en un sutra budista que yo he mencionado ya como 3 veces desde que llegué a Tampico, 2 sutras budistas, uno del canon Pali y otro del canon del Mahayana, el canon sánscrito, el Udana del canon Pali y el Tathagata Sutra del canon sánscrito, se da el ejemplo de los hombres como el elefante. Entonces, estos hombres como el elefante son unos ciegos a los cuales un rey pone en una carpa o en un sitio, no importa, frente a un elefante y les dice: por favor, determinen qué es el objeto que tienen frente a ustedes. Uno de ellos, adaptándolo a nuestra época, uno de ellos toca un colmillo y dice que es un gancho metálico para llevar bloques de hielo. Otro de ellos pone la mano sobre el ojo y dice que es un cuenco. Otro toma una oreja y dice que es un abanico. Otro agarra la trompa y dice que es una manguera de bomberos. Otro abraza una pata y dice que es un pilar. Otro pone la mano sobre el lomo y dice que es una silla de manos o un trono. Y otro agarra la cola y la lanza y sale corriendo gritando que es una serpiente que puede ser venenosa. Entonces nosotros somos mucho peores en nuestra percepción que estos seres, porque nosotros, el
elefante representa el ecosistema del que nosotros mismos somos parte y del que dependemos para nuestra supervivencia como especie y como individuos. Y justamente nosotros empezamos a arrancarle todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar, como por ejemplo la manguera de bomberos para apagar incendios o para regar el jardín, los ganchos de hielo, los dos cuencos, el abanico, la silla de mano o el trono, y destruimos los pilares y las serpientes pensando que si somos ciegos podemos golpearnos con los pilares, o bien las serpientes pueden mordernos y quitarnos la vida. Entonces, esta está en la raíz de la devastación ecológica, de la orgía de devastación ecológica en la que se ha embarcado nuestra especie. Y es un proyecto que ya tiene sus raíces en el libro del Génesis. Ya en el libro del Génesis se nos dice que y deberéis obtener el dominio sobre todos los animales que vuelan, los animales que están en el agua, los animales que están en la tierra, etc. Y justamente podríamos también ilustrar en términos del libro del Génesis la transición a la agricultura, porque se dice que las mujeres comenzaron a parir con dolor y los hombres a tener que cultivar la tierra y ganarse el pan con el sudor de la frente a raíz de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué significa esto? En lengua alemana, juicio se dice Urteil. Ur significa originario y Teil significa partición. Una parte de algo significa un Teil, un trozo de pastel es un Teil. Pero también la raíz indoeuropea de Teil es la misma que tagliare en italiano, tallar en español, etc. En la cual es cortar. Entonces, partición originaria, juicio es partición originaria. Juicio implica que surge la dualidad del sujeto y del objeto, y la dualidad de lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo deseable y lo indeseable, lo placentero y lo desagradable. Y justamente una vez que estamos atrapados por el juicio, es que tenemos la Biblia y nos sentimos cortados del medio ambiente y desarrollamos esta percepción fragmentaria que nos impide aprender las interconexiones. Y es justamente entonces también que, como no tenemos acceso al estado de comunión y no podemos estar sin hacer nada, tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Y justamente es cuando las mujeres empiezan a parir con dolor. En Venezuela las indígenas se iban solitas al río. En el río daban a luz. O sea, cogían a su hijo acá y se lo llevaban a casa sin haber sufrido por el parto. O sea, no era Entonces, el castigo bíblico no es el castigo impuesto necesariamente algo impuesto por un Dios externo. Es el castigo, no es un castigo, es una consecuencia de una mutación psicológica que es aquella a la que se refiere Jacques Codan y que da lugar a los dioses allá arriba y los seres humanos con los brazos tendidos hacia ellos, esperando que les brinden favores e imaginando que el estado de comunión que antes era accesible va a ser el acceso al cielo que está más allá de la muerte y no ya algo que está aquí en el mundo. Bien, entonces eso viene siendo el principio más o menos, y lo que las religiones como el budismo, el taoísmo y en general todas las religiones místicas, incluso cuando plantean la existencia de una deidad como Shiva o lo que sea, plantean, viene siendo la recuperación de este estado de comunión. Y la solución de la crisis ecológica radicaría justamente en la recuperación de este estado de comunión. Ahora bien, yendo al tema que nos concierne, al que no podíamos ir sin haber explicado un poco todo esto, porque de otra manera no iba a tener sentido,
En la época de la Guerra Fría, por ejemplo, los soviéticos hicieron estudios de la población humana con satélites y llegaron a la conclusión de que las grandes ciudades en el mundo eran perfectamente análogas a tumores cancerosos en un organismo humano, que estaban contaminando, tal como un tumor canceroso contamina un organismo, estaban contaminando y envenenando todo el medio ambiente. Hay un investigador estadounidense que se llama Theodor Roszak. Parece el apellido, y no sé, parece como de origen húngaro o algo así, en verdad no sé cuál es su origen. El libro que lo hizo famoso fue un libro que se llamaba Toward the Making of a Counterculture. Fue un libro en el cual él analizó el fenómeno hippie, pero después él se transformó, o sea, fue abarcando se fue dedicando a otros aspectos, a otros estudios, y empezó a estudiar la problemática ecológica. Y él realizó una serie de encuestas y se percató de que en Estados Unidos, a pesar de que la gente es totalmente adicta a la vida de la ciudad, a la forma de vida de la ciudad, el mall, el centro comercial gigante, hipertrófico, hipertrofiado, en el cual se encuentran todas las cosas, y la gente además que no es capaz de soportarse a sí misma, se va y se distrae viendo a la gente que pasa, mirando las vitrinas, etc. Sin embargo, la mayor parte de la gente estaría dispuesta a y desearía mudarse a comunidades más pequeñas que estuvieran mucho más integradas con el campo. Entonces, esta integración de las ciudades y del campo pareciera algo que fuera imposible, que la gente estuviera tan adicta a la ciudad que le fuera absolutamente imposible cambiar de modo de vida y pasar a vivir en pequeñas comunidades que estuvieran integradas con su medio ambiente, y en la cual se cambiara, por ejemplo, de los monocultivos que esperan actualmente y que lo que hacen es destruir el ecosistema, y no solo destruir el ecosistema, sino dañar la tierra y agotarla. Por ejemplo, cuando surgió la Revolución Verde, recordemos lo que es la Revolución Verde, en los años 50 se descubrió que, de alguna manera, por medio de una, podríamos llamarla quimioterapia de la tierra, o sea, poniéndoles químicos, tanto plaguicidas, que en verdad son omnicidas, o sea, omni significa todo. Nosotros decimos plaguicidas pensando que solo matan a las plagas, pero los omnicidas son omnicidas, no son plaguicidas, son algo que todo lo mata, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces se descubrió que echando omnicidas y también aplicándole a la tierra fertilizantes químicos basados en urea, fosfatos, etc., se lograba un incremento de la producción agrícola. Ahora bien, no se tomó en cuenta que todas estas cosas que se le aplicaban a la tierra mataban las bacterias que permitían que todas esas sustancias se regeneraran a sí mismas. Entonces, si bien los macronutrientes, o sea, los nutrientes que las plantas requieren en grandes cantidades, podían aplicarse químicamente, las bacterias que regeneraban los micronutrientes, o sea, los nutrientes que el organismo humano requiere en pequeñas cantidades, que digo yo, el cobalto, el litio, el magnesio, estos micronutrientes que no se le aplican a la tierra, empiezan a disminuir, y entonces el valor alimenticio de los alimentos disminuye. Y no solo esto, sino que empieza a disminuir la producción, y al cabo de un cierto tiempo la tierra comienza a transformarse en desierto. Y
Los dos grandes ejemplos son, coincidencialmente, la India y México. O sea, los dos sitios donde se ha observado este fenómeno en mayor profusión son justamente la India y México. En México hubo un incremento radical de la productividad agrícola y luego un decrecimiento radical, y esto a la larga, esta quimioterapia de los suelos y esta revolución verde, lo que ha dado lugar ha sido a un incremento del proceso de desertificación que ya estaba en juego desde antes. Bien, entonces no solo haría falta una integración de la ciudad y el campo, sino una integración de la ciudad y el campo que implique una desintegración de la ciudad para integrarse en el campo. O sea que las ciudades se fueran haciendo más pequeñas, cada ciudad se fuera transformando en comunidades más pequeñas que estuvieran integradas en el campo, que hubiera una transformación psicológica contraria a la que dio lugar a la transición a la agricultura. O sea, una recuperación del estado de comunión que nos permita estar felices con una forma de vida que no requiera tanto de diversiones arbitrarias y tecnológicamente producidas. Al mismo tiempo, es una transformación de la agricultura, del modo de producción, que permitiera que la agricultura se hiciera sustentable. Y en general, una transformación que podemos decir que sea total, que sea no solo social, ecológica, sino principalmente psicológica. O sea, que esté basada en la recuperación de ese estado de comunión. Y esto también permitiría que nosotros podamos vivir con menos. O sea, si nuestra plenitud depende del acceso al estado de comunión, el estado de comunión es un estado de total plenitud. ¿De dónde viene la necesidad de un consumo cada vez mayor, de un consumo incrementado, enloquecido, que nos hace destruir el medio ambiente chupándonos los recursos? Surge de que a medida que perdemos el estado de comunión y nos sentimos intrínsecamente separados del medio ambiente, tenemos una carencia de plenitud. Nosotros somos la totalidad. El universo es un continuo de energía. ¿Qué significa esto? Para la física actual, el universo es un continuo de energía. La teoría de campo de Einstein plantea que el universo es un continuo de energía. En el universo no hay ningún espacio vacío. Nuestra mente es parte de ese universo, no es algo separado como nosotros nos sentimos. Sentimos que somos unos seres totalmente espirituales, unas especies de almas inmateriales separadas del mundo físico. No. Nosotros, ¿cómo percibimos? Mediante impulsos electroquímicos que pasan por las neuronas cerebrales. Y las neuronas son parte del universo físico. Y los impulsos electroquímicos también. Es todo el continuo de energía que es el universo. Pero en el momento en que nos sentimos separados del todo, experimentamos carencia de totalidad. Experimentamos incompletud. En el momento en que nos sentimos separados de ese continuo de energía que no tiene espacio y vacío, sentimos carencia de plenitud. Si nosotros recuperamos el estado de comunión, pues va a disminuir automáticamente nuestra necesidad de llenarnos con objetos de consumo. Y también, en la medida en que recuperemos el estado de comunión y sintamos que todos somos lo mismo, vamos a tener menos necesidad de estar mejor que los demás. Y por lo tanto, hoy en día una pequeña parte de la población mundial consume casi todos los recursos. El 12% de la población mundial consume el 45% de los recursos. Esto es una atrocidad. Y no solo esto, sino que, por ejemplo, se utilizan 10 partes de proteína vegetal para producir una parte de proteína animal.
Y una pequeña parte de la población mundial come tanta proteína animal que les da cáncer y enfermedades cardiovasculares porque comen demasiada carne. Y no solo eso, sino que el modo de producir esta carne entonces produce cantidades de gases invernaderos, produce cantidad de contaminación. Estamos totalmente enloquecidos. Lo que estamos viviendo es una locura colectiva. De hecho, hay un psicólogo que se llama Erich Fromm, de origen alemán, y él dice el hecho de que millones y millones de personas compartan los mismos vicios, o de que millones y millones de personas compartan la misma enfermedad mental, no implica que no tengamos esos vicios o que no tengamos esa enfermedad mental. Y un filósofo budista que se llamó Chandrakirti da un ejemplo de unas aguas que enloquecían a un rey. Le predijeron los astrólogos que iban a caer unas aguas que enloquecerían a todos aquellos que bebieran de ellas. Y esas aguas iban a contaminar todas las aguas del reino, porque iban a pasar a las aguas subterráneas, a las capas freáticas, entonces iban a salir por los manantiales, por los ríos, iban a contaminar los lagos. Entonces el rey se construyó una gran cisterna para no enloquecer, le dijo a sus ministros que construyeran cisternas, construyeron todos grandes cisternas, pero más pequeñas que las del rey, y le dijo al pueblo. Pero al pueblo se le acabó el agua de las cisternas porque no pudieron hacerlas tan grandes, y tuvieron que beber el agua que enloquecía, y todos enloquecieron. Entonces, como todos estaban acordes en su locura, todos veían que el rey y los ministros estaban totalmente locos. Pero al cabo de un tiempo, los ministros se les acabó el agua también, y tuvieron que beber el agua que enloquecía. Entonces los ministros y el pueblo se dieron cuenta de que tanto los ministros como el pueblo estaban bien, porque todos estaban igualmente locos, su locura era compartida, y el único que estaba loco era el rey, porque era el único que estaba sano. Bueno, entonces decidieron enajenar al rey, y cuando el rey se dio cuenta de que lo iban a enajenar, bebió el agua que enloquecía, y todo el mundo se dio cuenta de que todo el mundo se había curado. Estamos así, estamos totalmente enloquecidos. Entonces es indispensable que curemos nuestra psiquis, y si curamos nuestra psiquis nos va a bastar con una pequeña cantidad con un consumo muy inferior al que sentimos que necesitamos hoy en día para sentirnos plenos. Padmasambhava Dhyogana, un maestro budista, dijo: la satisfacción no se logra por grandes cantidades de consumo, sino por ausencia de voracidad y avidez. Y lo mismo encontramos en el taoísmo, en el Tao Te Ching, y en particular también en los escritos de los maestros de Huaynan, del taoísmo. Hay un libro que tradujeron como el Tao de la política, y ese libro fue escrito por unos maestros taoístas que se llaman los maestros de Huaynan, y ellos plantean esto. Dicen que pues la gente se sentiría totalmente plena con bajos niveles de consumo si no tuvieran esta avidez que surge de la exacerbación de nuestra sensación de separatividad. Entonces esto viene siendo más o menos como la esencia de lo que yo quería decir. Creo que podemos dejar un pequeño espacio. Veo que alguna gente ha tenido clase y ha tenido que irse, y no quiero que tengan que irse antes de que termine. Tengan la posibilidad de hacer algunas preguntas, los que tengan preguntas, objeciones, los que tengan objeciones, interrogantes, los que tengan interrogantes, etc. Entonces abramos un espacio para que puedan intervenir libremente y podamos dialogar, si es que surge la necesidad de dialogar en algunos de ustedes. Si alguien quiere hacer un comentario para ver si el video ¿no?
para usted, ¿cuál fue el causante de la pérdida de lo que usted llama comunión? Es una excelente pregunta porque es lo que uno se pregunta, lógicamente, si alguien dice algo como lo que yo acabo de contarlo. Pues podríamos responder esa pregunta en dos niveles. En un nivel, digamos, filosófico y en un nivel más científico. En un nivel filosófico hay la pregunta de por qué surge el error que nos hace sentirnos separados del todo y contrapuestos al ecosistema y de los demás seres humanos. Surge, digamos, la pregunta de por qué pasa eso solo nos la podemos hacer una vez que nos hemos sentido separados. Entonces, alguien que no se sienta separado, sino que todo lo que sucede él está plenamente consciente de que surge de él mismo, incluso el fluir del río, incluso la caída de la lluvia, todo fluye de él mismo, porque él es el todo, o ella es el todo, no puede hacerse esa pregunta. Pero las tradiciones que persiguen dar acceso de nuevo a este estado de comunión, utilizan un mito, y es el mito del lila. En lengua sánscrita, lila significa juego. Un juego que es como un juego de escondite de la capacidad cognitiva universal consigo misma. O sea, para tener la vivencia de su verdadera condición, aquel principio universal que todos somos en verdad, tiene la necesidad de producir un mundo físico, porque de otra manera, sin un cuerpo físico es imposible experimentar. Pero una vez que surge un cuerpo físico, naturalmente, esto da lugar al error de sentirnos separados. Entonces, es un juego de escondite de esa capacidad cognitiva universal consigo misma, en la cual ella tiene que perderse para poder redescubrirse y vivenciar su propia plenitud. Este es el mito. Ahora, el mito que sería parafilosófico, por así decir. Filosóficamente viene siendo más o menos lo mismo. Ahora bien, científicamente, a mi entender, esto tiene mucho que ver con la estructura del cerebro humano. El hecho de que, aparte de que tenemos también lo que se conoce como el cerebro reptil, que es la parte motora, tenemos, y la corteza cerebral, etc., bueno, todas las distintas partes del cerebro, en particular tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Estos dos hemisferios cerebrales, con sus cortezas, etc., funcionan el derecho sobre todo de manera analógica y el izquierdo sobre todo de manera digital. Entonces, lo digital, ¿cómo funciona? Digital se deriva de digitus digiti en latín. Es aquello que va 1, 2, o sea, digitus digiti es de 1, 2, 3, 4, 1,1, 1,2, 1,3, 1,0, 1,1111, 1,1112, 1,1113, siempre va por salto. Lo analógico es lo que va como una rampa. Lo digital tiene negativos. De hecho, las computadoras digitales funcionan por 1 y 0, que significa sí y no. Entonces, lo digital tiene sí y no. Lo digital es cortado, lo analógico es continuo, lo digital es discontinuo, lo analógico es continuo, el universo es continuo, el pensamiento es digital. La parte de nuestro cerebro que procesa las sensaciones es analógica. Nuestra percepción del mundo es analógica, pero nuestros conceptos son digitales. Cuando aparece la percepción en términos de conceptos, empezamos a percibir lo analógico en términos digitales. Y ahí hay un error,
una percepción equivocada, una percepción que distorsiona, porque lo que es continuo lo percibimos discontinuamente. Entonces comenzamos a sentirnos separados del universo, separados de los demás seres humanos, y comenzamos a percibir el universo como una serie de entes desconexos. A medida que el hemisferio cerebral se va desarrollando, el hemisferio izquierdo se va desarrollando cada vez más, entonces empieza a privar cada vez más el aspecto digital. Y esto hace que cada vez nos sintamos más contrapuestos a el medio ambiente y los demás seres humanos. Que cada vez sintamos más que el universo está dividido en sí mismo y desarrollemos cada vez más esta percepción de los hombres con el elefante. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos percatáramos de que esto tiene resultados negativos, nosotros no podríamos detener esa evolución degenerativa. ¿Por qué no podríamos detenerla? Ese desarrollo hipertrófico del lado digital. No podríamos detenerla porque como el hemisferio derecho no procesa los negativos, el negativo que le da, la negación que le da el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho la lee como una afirmación. Entonces más bien incrementa. Y podemos tomar un ejemplo, ¿verdad? Que es el ejemplo del dolor. Este ejemplo que yo doy, los que lo han escuchado otras veces están obstinados, pero es muy útil para entender. Yo les daba a mis alumnos en la universidad el ejemplo de unas plumas de ganso. Entonces decía, a los hombres heterosexuales que están aquí entre mis alumnos, si les dijeran que las 49 ninfas más atractivas del universo le van a acariciar su cuerpo desnudo con plumas de ganso para procurarles el mayor placer posible, ¿qué pensarían? Y me decían, maravilloso. Entonces yo les decía, pero van a seguir haciéndolo por 49 días y 49 noches sin parar. Entonces, no papel de lija 400 que va a ir irritando la piel, que al principio puede ser placentero, pero luego se va a volver doloroso, arder. Son plumas de ganso. La calidad y la intensidad de la sensación no van a cambiar. Pero va a llegar un momento en que esto no cambia, un poco como lo que decíamos de cuando los seres humanos pierden el estado de comunión y no pueden estar sin hacer nada. Llega un momento en que digo, ¡basta! Y ahí empieza la tortura china. En cambio, el masoquista paga para que le den latigazos y llega el clima. Entonces quiere decir que la calidad y la intensidad de la sensación no son lo que determina si es placer o dolor, sino que son la aceptación o el rechazo. Si algo yo lo experimento como dolor y lo quiero parar rechazándolo, incremento el dolor. Una ley del efecto invertido. Y mientras más trato de detener el dolor, más incremento. Y por lo tanto, el error que implica también el deseo de parar el error por el dolor que él produce, termina incrementando el error y se crea en términos cibernéticos, un bucle de realimentación positiva, un bucle autocatalítico que aumenta de su propia realimentación. Y eso solo cuando se llega a un nivel umbral, entonces, en el cual es como si fuéramos estirando una liga. Llega un momento en que esa liga tiene un máximo de resistencia y se rompe. Si no llegamos a ese nivel umbral, es imposible que recuperemos otra vez el estado de comunión. Si el error no llega a un nivel umbral, que es cuando se encuentra a punto nuestra especie de ocasionar su propia autodestrucción, si no llegamos a ese punto, es imposible que volvamos a recuperar en cuanto a especie el estado de comunión y podamos recuperar la salud mental y podamos volver a vivir teniendo acceso al estado de comunión sin depender de niveles cada vez más elevados de consumo, de desigualdades cada vez más exageradas, de opresión cada vez más exagerada. Bueno, a lo que voy es de que algo más específico, que ¿usted cree que la pérdida de comunión es interna del humano o externa? Es interna pero compartida. ¿Compartida con qué? ¿Ah? ¿Compartida con qué? Con los demás seres humanos. O sea, todos los seres humanos van... O sea, piensa que un simple humano
aceptó esa comunión y empezó a contaminar a los demás? No, la humanidad entera empezó a desarrollar esto, unos pueblos más rápido que otros, según circunstancias. Pero simplemente por el cerebro reptil. En gran parte por la interacción de los hemisferios cerebrales, pero a nivel ya filosófico podríamos decir que es el juego del lila. Entonces todo depende del nivel. Podríamos decir en última instancia por el juego del lila, pero el juego del lila implica que tengamos el cerebro hecho de esa manera, y el cerebro que esté hecho de esa manera es lo que nos hace entrar en ese bucle de realimentación positiva que exagera el error, por así decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. ¿Qué es necesario hacer de forma práctica, individual o colectiva, para salir de la locura en la que estamos inmersos? Muy bien. Hay muchas tradiciones de sabiduría. Entonces, hay tradiciones de sabiduría que son aparentemente teístas. Digo aparentemente porque la concepción de un Dios no es absolutista. Como por ejemplo el shivaísmo, el sufismo, la cábala, etc. Y hay otras tradiciones de sabiduría que son no teístas, como el budismo y el taoísmo. A mí me parece, o sea, nosotros dependemos de una tradición. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos confundidos, si tenemos ese error que el budismo llama avidia, y nosotros tratamos de por nosotros mismos desarrollar un método de desalienación y de recuperación del estado de comunión, que en el fondo es desalienación, porque la descomunión es la alienación y la recomunión es la pérdida de la alienación. No en el sentido marxista del término, aunque el sentido marxista es una consecuencia. Entonces, solo cuando ha habido alguien que ha redescubierto ese estado y que lo ha consolidado en su experiencia, puede haber un sendero que no sea creado por la Biblia misma, por el error mismo, y que por lo tanto esté sujeto a la ley del efecto invertido a la que hemos hecho referencia. Entonces dependemos de un sendero que ya venga realizado del pasado. En mi opinión, estamos en una época en la cual, como dijo Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que Dios ha muerto en ningún sentido. Todavía mucha gente sigue haciendo promesas y pagándolas, peregrinando al santuario de Guadalupe en Ciudad de México. Entonces no es verdad que ha muerto completamente, pero la forma predominante como se nos presenta la vida humana, tanto en la escuela como por los medios de difusión de masas, como por todos los medios, es más bien, ya no se explican las cosas como se explicaban hace unos cuantos siglos, que siempre se explicaban en base a la religión, sino que todo se explica en base a unas explicaciones que no recurren al principio religioso. Entonces, en este sentido sí podríamos decir que Dios ha muerto. Dios no es ya la explicación primaria para la mayor parte de la gente de por qué pasan las cosas. Entonces, una religión no teísta como el budismo o como el taoísmo, me parece a mí que corresponde mejor, ¿no? En particular, en el budismo, en uno de los sutras budistas, el Buda dijo: no creáis en la fuerza de las tradiciones, no creáis lo que hayan enseñado los sabios de antaño, no creáis lo que os enseñan vuestros maestros y sacerdotes, no creáis aquello que hayáis imaginado por vosotros mismos y que sea por vuestro bien y por el bien de otros. Creed solo aquello que hayáis comprobado por vosotros mismos y que sea por vuestro bien y por el bien de otros. Y dice: no acepten mi enseñanza por mero respeto a mi persona. Tomen mi enseñanza como si ustedes fueran comerciantes de oro o buscadores de oro, al cual se les ofrece oro. Entonces tienen que poner la prueba
echarle un químico al oro para ver si es oro, rasparlo, flotarlo, hacerle todas las pruebas para ver si de verdad es oro. En otras palabras, primero tenemos que escuchar. Esos son los diferentes estadios del Prajnaparamita, que esto significa la trascendencia de sabiduría. El primer estadio es escuchar y estudiar. El segundo estadio es reflexionar, o sea, poner a prueba lo que hemos escuchado y estudiado, tratar de negarlo con todos los medios posibles, hasta que nos convenzamos plenamente de que eso es correcto. Y entonces aplicarlo por medio de la meditación. Tener la vivencia de esa sabiduría, que es ya recuperar el estado de comunión en nuestra experiencia. Y luego seguir aplicando los métodos para consolidar ese estado de comunión y que no haya vuelta atrás. Entonces mi recomendación es que, bueno, si uno tiene una propensión teísta, pues puede aplicar métodos teístas. Inclusive en la religión católica hubo grandes realizados que transmitieron métodos para recuperar el estado de comunión dentro de esa cosmovisión. En el sufismo también, en el sufismo islámico también, pero yo particularmente dejé de creer en la religión en que me inculcaron cuando era niño. Yo era sobrino de la máxima autoridad eclesiástica de Venezuela, ¿no? El arzobispo de Caracas, el hermano de mi madre, que era mi padrino también. Y yo aprendí todos los argumentos que demostraban la existencia de Dios, y luego aprendí los contraargumentos. Y me di cuenta de que no se podía demostrar ni que había un Dios ni que no había un Dios. Nada era demostrable en este plano de la religión. Y me volví agnóstico. Entonces, más adelante, un buen día leyendo una novela de un embajador estadounidense en Vietnam, cosa bien rara. Este embajador se iba a Japón, a un monasterio zen, y decía que el budismo zen no exigía ni creer en un Dios, ni creer en un alma, ni creer en una reencarnación, ni creer en un más allá, pero tampoco creer en que nada de eso existía. No exigía creer en nada, ni positiva ni negativamente, y sin embargo permitía alcanzar la plenitud, la armonía, la perfección, etc. Y yo dije, esto es lo mío. Luego me fui a Oriente y por casualidad me encontré con la enseñanza Dzogchen y me di cuenta de que eso iba mucho mejor conmigo, que esto era verdaderamente lo mío, porque incluso había tenido algunas vivencias que correspondían a las prácticas del Dzogchen, que habían surgido en mi vida espontáneamente. Y me di cuenta de que eso era lo mío y no el Zen. Pero claro, en la época en que yo me interesé, el Dzogchen no se conocía en Occidente, no había ninguna mención en ninguna parte. Bueno, habían surgido los libros, pero no estaban en español y no habían llegado a Venezuela. En cambio el Zen, sí. De modo que empecé leyendo sobre Zen, estudiando sobre Zen. Eso sería entonces mi forma de ver, es que el budismo y el taoísmo corresponden más a la mentalidad vigente porque no son teístas. Pero dentro de ellos, para mí el vehículo supremo, la forma más directa de alcanzar una mayor realización, una mayor consolidación del estado de comunión en nuestra experiencia en un menor tiempo, para mí es el Dzogchen. Entonces, claro, yo practico y enseño Dzogchen. Le vamos a dar las gracias al maestro. Le agradecemos esta conferencia y su opinión e invito ahorita al doctor Víctor Manuel García Izaguirre para entregarle un reconocimiento al maestro. Él es el secretario académico de la FAO. Antes de entregárselo, maestro, permítame primeramente agradecer su conferencia. Creo que eso fue muy interesante, sobre todo
parte de preguntas que por ahí algunos le hicieron. Bien, dice así: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, otorga la presente constancia al maestro Elías Manuel Capriles Arias por su destacada participación en impartir la conferencia hacia la integración de la ciudad y el campo en una perspectiva ecológica, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a los 18 días del mes de noviembre del 2016 en Tampico, Tamaulipas. Verdad, belleza, probidad, firma el arquitecto Gilardo Herrera Sánchez, máster en diseño arquitectónico, director de la Facultad de Arquitectura.